Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 5, perspectivas, vistas y sombras. El día de hoy vamos a tratar los temas 3 y temas 4. El tema 3 lleva por nombre vistas y el tema 4 lleva por nombre perspectiva luminar. Primero vamos a definir el objetivo de la clase de hoy. El objetivo principal es demostrar los conocimientos de perspectiva luminar en las proyecciones de sombras. Bien, como ya lo oímos en el objetivo de esta clase, nosotros le vamos a dar mayor énfasis a lo que es la graficación de las perspectivas luminar. Pero antes vamos a revisar este tema que son conceptos sobre las vistas de cada una de las perspectivas y de las proyecciones. Las vistas, primero las vamos a definir como son. Son volúmenes que se describen de acuerdo a la posición del observador y su representación más exacta en sus formas. Existen como tal dos sistemas que son el europeo y el americano. Bien, entonces como ya lo hemos visto en la definición, las vistas siempre dependerán de la posición del observador. Y obviamente nosotros podemos aplicarla la misma nomenclatura de vistas a lo que son las perspectivas caballeras, las perspectivas axonométricas, también asimismo a lo que son las proyecciones y todo lo que hemos revisado a lo largo del año. Al hablar de interpretación de vistas, nosotros primero tenemos que saber identificar cuál es la vista dependiendo de lo que estemos nosotros observando. Fijémonos bien en esta imagen que tenemos acá. Tenemos la vista frontal. Siempre la vista frontal va a ser la cara principal. Es lo que nosotros vemos en primer lugar del objeto. De igual manera tenemos la vista posterior. Vista posterior es lo que está atrás de todo el objeto. Aquí vemos la vista posterior que efectivamente está ubicada en la parte de atrás del objeto en cuestión, teniendo en cuenta que el objeto es este que está en el centro. Vista superior de planta y la vista inferior de planta. Vista superior, vista inferior es la que está en el suelo. Vista lateral derecha y vista lateral izquierda. Ojo que estamos acá en referencia al objeto, no en referencia a nosotros. Por eso es que vemos que la vista lateral izquierda y derecha las tenemos invertidas. Esto también lo podemos ver aplicándole a este objeto un abatimiento. Vemos aquí claramente representadas cada una de las vistas. Tenemos la vista frontal, la vista posterior, la vista superior de planta, la vista inferior, la vista lateral derecha y la vista lateral izquierda. Si nosotros desglosamos este cubo, tendríamos esta forma, como ustedes ya saben, ¿no? Aquí nosotros vamos a continuar con la interpretación de las vistas. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño ejercicio en la clase. Yo quiero que ustedes identifiquen las posiciones frontal, superior, lateral izquierda y lateral derecha, ubicando el código de las vistas en el cuadro. Aquí tenemos este cuadro y lo vamos a tratar de ubicar. Dentro del sistema de proyecciones, dentro de las vistas como tal, nosotros tenemos dos tipos de sistemas de proyección, la europea y la americana. En el sistema de proyección europeo se sitúa el objeto en la parte media, es decir, se lo ubica entre el observador y el plano de proyección. Fíjense cómo claramente esta imagen representa al observador
Tenemos al objeto que está entre el observador y el plano de proyección, que es donde se ubican todos los puntos proyectados del objeto. Acá vemos otros ejemplos. Si nosotros estamos ubicándonos en la vista superior del objeto como tal, tenemos que ubicar el mismo entre el observador y el plano de proyección. Y de igual manera, si estamos viendo la vista principal o frontal, observador, objeto en la parte media y el plano de proyección. Y de igual manera con la vista lateral izquierda, observador, objeto y plano de proyección. Aquí tenemos la proyección de las tres vistas, de acuerdo al sistema europeo. Si nosotros ubicamos el objeto, debemos tener muy claro de que nosotros somos el observador. Entonces, ubiquémonos nosotros como los observadores. Estamos nosotros, está el objeto y está el plano de proyección principal o frontal. Vemos claramente cómo el objeto está entre nosotros, los observadores, y el plano de proyección principal o frontal, y en sí en todos los otros planos. De esta forma nosotros podemos ir haciendo las proyecciones que ustedes ya conocen, ¿no? Y al hacer el abatimiento y el depurado de las mismas, esto queda determinado de la forma descriptiva que nosotros ya estamos total y absolutamente familiarizados. Dentro del sistema de proyección americano, el objeto en el sistema americano se situará atrás del plano de proyección. En este caso, el plano de proyección queda entre el objeto y el observador. Es como que si nosotros tuviéramos una cortina transparente que nos proyecta el objeto que está detrás del plano de proyección. Entonces, aquí vemos representado claramente lo que decimos. Aquí está el observador, tenemos el plano de proyección y tenemos el objeto con el cual se están proyectando todas sus aristas, todos sus puntos, todas sus trazas. Y acá tenemos otras representaciones ubicando el plano de proyección entre el objeto y el observador. Vemos en la vista superior, en la vista principal o frontal y en la vista lateral derecha. Fíjense la diferencia. Cuando es sistema de proyección americano, el objeto está detrás del plano de proyección, contrario al sistema de proyección europeo, donde el objeto es el que está entre el observador y el plano de proyección. Ojo con esas diferencias. De igual manera, nosotros acá tenemos las proyecciones de las tres vistas aplicándolas al sistema americano. Podemos observar cómo claramente el objeto como tal queda detrás de los planos de proyección principal, superior y lateral. Una vez realizadas todas estas proyecciones en cada uno de los planos, se realizará el abatimiento para que se queden todas las proyecciones en una misma superficie. Sea cual sea el sistema de proyección que ustedes utilicen, al retirar los planos de proyección y disminuir la distancia entre las vistas, les tiene que quedar de esta manera. La vista frontal, la vista superior y la vista lateral izquierda, manteniendo las distancias entre las vistas siempre iguales. Y sobre todo que a cada vista le corresponderá una posición única. Dentro de nuestro país, el sistema de proyección europeo es el que ha sido adoptado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. Por lo tanto, nosotros en esta clase siempre utilizaremos el sistema europeo. Y así, a lo largo del estudio del dibujo técnico, en cualquier carrera técnica que ustedes decidan elegir, van a utilizar, ténganlo por seguro, el sistema europeo en la proyección. Continuando con el tema de las vistas, vamos a definir los tipos de vistas que nosotros tenemos. Existen diversas maneras de observar un objeto
donde se determinan dos tipos de vistas: la vista principal o líneas visibles y las vistas secundarias o líneas no visibles. ¿Cómo nosotros podemos identificar las vistas principales de las vistas secundarias? Por lo general, las vistas principales se trazan de forma sólida, por medio de líneas bien demarcadas. En cambio, las vistas secundarias o no visibles siempre se las representará por líneas entrecortadas. Vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero lo vemos cuando las superficies son paralelas a los planos y con líneas visibles. En este caso no tenemos por ningún lado ninguna vista secundaria. Vemos claramente cómo todas las líneas, todas las aristas en este caso, son totalmente visibles, ya sea en la vista frontal, en la vista superior o en la vista lateral. Por lo tanto, todas sus aristas son remarcadas de formas sólidas. En el segundo ejemplo, en el punto B, cuando las superficies son paralelas a los planos y tienen líneas no visibles. Aquí tenemos el ejemplo. Esto que parece una especie de silla. Fíjense bien, tenemos esta parte de aquí, que es hueca, generará líneas en las cuales hay que marcarlas, pero obviamente al verlas, ya sea en su vista superior o lateral, no se las podrán apreciar a simple vista. A eso se llaman líneas secundarias o no visibles. Como lo vemos acá, tenemos la vista frontal, donde todas las líneas son visibles. La vista superior, es decir, si nosotros vemos esto desde la parte de arriba, podemos notar cómo estas líneas que están ocultas aquí adentro, que nosotros sabemos que existen, están representadas por líneas entrecortadas. Recuerden, las líneas no visibles o secundarias se las tiene que graficar de esa manera para saber precisamente que están ocultas. Y de igual manera vemos en la vista lateral cómo estas dos líneas de aquí quedarían ocultas por esta cara, si se dan cuenta. Entonces son representadas por medio de líneas entrecortadas. Y tenemos el último ejemplo, el punto C, cuando las superficies no son paralelas al plano de proyección y todas sus líneas son visibles. Entonces aquí vemos claramente cómo en todas sus proyecciones, en todas sus vistas, son representadas con líneas sólidas. ¿Por qué razón? Porque en este caso no hay líneas ocultas. Tenemos dos ejemplos más de lo que estamos hablando. Cuando las superficies no son paralelas al plano de proyección y tienen líneas no visibles. Vemos aquí el ejemplo claro de este objeto. Tenemos la vista frontal, que es esta cara de aquí. Están representadas por líneas sólidas porque todas son visibles, tal como lo podemos apreciar. La vista superior es como si nosotros nos ubicáramos en la parte de arriba, mirando esta cara de aquí. Como todas las líneas son visibles, se las marca de forma sólida. Y la vista lateral, que es esta de acá, en la cual se tiene que representar esta arista, que por obvias razones quedaría tapada, porque está detrás de esta cara. Se la tiene que graficar, obviamente, pero se la va a representar por medio de una línea entrecortada, porque ya sabemos que es una línea secundaria. Y por último, cuando las superficies son oblicuas a los planos de proyección. En este caso, las superficies, como vemos acá, son oblicuas, quiere decir que no son ni horizontales ni verticales, o sea, no son paralelas al plano vertical o al plano horizontal, son transversales, son oblicuas. Entonces aquí podemos deducir su vista frontal, que es lo que nosotros podemos ver en esta cara, su vista lateral, es como si nosotros la viéramos así, ¿se dan cuenta?
y la vista superior también. Y aquí también hay que representar esta superficie oblicua. Ahora bien, como se pueden dar cuenta, en este caso tampoco hay líneas ocultas. Por lo tanto, todas sus aristas van con líneas sólidas. Muy bien, chicos, acabamos de terminar el tema 3 y tal como les dije, vamos a darle inicio al tema 4, que es la perspectiva luminar. Con este tema 4, nosotros vamos a dar por finalizado el año lectivo en la materia dibujo técnico. Así que por favor presten atención que esto es tema fijo en nuestros aportes y exámenes. Muy bien, tenemos la perspectiva luminar. Aquí tenemos algunos conceptos que ustedes tienen que revisar y estudiar para los resultados de rendimiento y exámenes que vamos a tener en los próximos días. Tenemos la luz, que es el primer elemento de la perspectiva luminar. Lógico. Nosotros, ¿cómo podemos hacer una perspectiva luminar sin luz? De ahí vemos la incidencia de la luz. La incidencia de la luz está dada por la cantidad de luz, por la calidad de luz y por las formas de incidir la luz como tal. Cuando hablamos de cantidad de luz, nos referimos a que cuando hay poca luz, hay una sombra tenue. Cuando hay mucha luz, hay una sombra oscura, marcando diferencia de contraste. También podemos hablar de la calidad de luz. Si hay luz tenue, la sombra propia es suave y delicada. Pero una luz directa y fuerte se obtiene una sombra fuerte y de contraste más opaco. Ustedes fíjense muy bien cuando no hace mucho sol. En este caso hay poca luz, cuando el día está nublado. Fíjense ustedes en la sombra que proyecta su cuerpo o en la sombra propia de cualquier objeto. Es bastante tenue, ¿verdad? Pero en cambio, cuando hay un sol muy potente, cuando hay mucha luz en el ambiente, podemos ver muy claramente marcadas las sombras que proyecta cualquier objeto, inclusive nosotros en el suelo de la calle. En este caso, se marca bastante el contraste. Al hablar de las sombras, nosotros las podemos definir como el entorno de una sección no alumbrada, producida por la intersección de los haces de luz con el objeto en la dirección en que éste se dirija. Dentro de los tipos de sombras podemos deducir que existen dos, la propia y la proyectada. La propia es la que tenemos todos los objetos que tienen un volumen. Nosotros mismos podemos generar nuestra sombra propia. Y la proyectada es la que se proyecta por efecto de la luz en el suelo. Dentro de las formas de incidir la luz, se refiere a que los haces de luz que inciden en los cuerpos presentando diferentes tipos de sombras. En este caso existe la paralela, que es dada por la luz natural, y la convergente, que es dada por la luz artificial. La paralela, luz natural, cuando los haces de luz llegan paralelos, la sombra es paralela al objeto. Cuando existe luz convergente o artificial, cuando los haces de luz llegan convergentes, la sombra es más grande que el objeto. Noten ustedes, por ejemplo, ¿no? Cuando son las 12 del mediodía, cuando está el sol en lo más alto, ¿sí?, del cielo, cómo la sombra proyectada en el piso es total y absolutamente paralela al objeto. La gente dice de forma muy coloquial de que a esa hora no existe sombra. Pues precisamente porque se proyecta de manera paralela a cualquier objeto. Y de igual manera, si nosotros nos ponemos a ver las sombras que son proyectadas desde un haz de luz, por ejemplo, un foco, o la sombra de un objeto que está a cierta distancia, nosotros podemos ver cómo esa sombra es más alargada que el objeto como tal.
Ahí nosotros podemos determinar estos dos conceptos que acabamos de ver. Continuando con este concepto, nosotros ya vamos a adentrarnos en el proceso. Aquí veremos la perspectiva luminar en volúmenes regulares, proyecciones paralelas. El procedimiento es el siguiente. Primero se va a escoger el objeto y lo dibujamos aplicando cualquier perspectiva. Ya sabemos, puede ser caballera, puede ser isométrica. Vamos a extender las líneas de la base, tal como vemos acá, las líneas de la base, que son estas de aquí, o las líneas de proyección sobre el plano de suelo. Ya sabemos que es sobre el suelo donde se va a proyectar la sombra. Como tercer punto, vamos a trazar líneas paralelas de proyección que se tienen que cortar con las rectas extendidas desde la base. De esta manera, estas dos líneas tienen que ser paralelas entre sí, no pueden ser oblicuas. Tienen que ser paralelas entre sí, pero ojo, siempre van a estar determinadas por un ángulo de inclinación que yo les puedo dar. Una vez hecha la intersección de estos dos haces paralelos entre sí, con las líneas extendidas de la base, se obtienen puntos. Como cuarto paso, nosotros vamos a unir estos puntos donde se intersecan cada línea y se completará la sombra de esta manera. Ojo, en el momento ustedes de sombrear, también traten de sombrear esta cara de acá, porque es la que refleja la sombra propia del objeto. Como se pueden dar cuenta, es un procedimiento sumamente sencillo, sumamente fácil. Este mismo proceso ustedes lo tienen que aplicar sea cual sea el objeto que ustedes con el que ustedes estén trabajando. Existe una pequeña variante cuando estamos hablando de perspectiva isométrica o caballera, pero en sí es el mismo procedimiento. Ya vamos a ver a continuación a qué me refiero. Sombra de una pirámide de base cuadrangular. Vemos acá, por ejemplo, la particularidad de este objeto es que sus vértices inferiores, acá tenemos 4, en cambio en la parte superior solamente tendremos un vértice. Eso va a hacer que la sombra se proyecte desde una sola línea de proyección. ¿Hacia dónde estará dirigida esa línea de proyección? Tiene que partir desde el centro de la base de nuestra pirámide. Entonces seguimos el proceso, ¿no? Vamos a prolongar todas las líneas de la base, tal como vemos acá, las aristas, y también la del centro, tal como les dije, acá. Luego, sobre todo, nosotros vamos a trazar desde el vértice una línea, dependiendo de la inclinación que se les dé, hasta que se interseque sobre todo y exclusivamente con la línea central. Una vez hallado ese punto de intersección, lo último que hacemos es unir los puntos de cada vértice con el punto de traza que hemos hallado y pintamos las sombras, tanto la sombra propia como la sombra proyectada. Siempre tratemos de que la sombra proyectada sea más oscura. La sombra propia tiene que ser bastante tenue. Aquí también tenemos la sombra de un volumen irregular. Vemos claramente cómo se repite el proceso. En cada uno de estos nosotros podemos hacer una proyección. Cuando tenemos volúmenes irregulares, hacemos una proyección hacia el suelo, tal como vemos acá. A veces, en algunos casos, es conveniente ubicar la caja matriz para que nos facilite la proyección de cada uno de los vértices. En todo caso, aquí tenemos la prolongación de sus aristas. Y asimismo, en cada vértice superior, a partir de cada uno de estos vértices, se grafican las líneas de los haces de luz dependiendo de la inclinación dada, ¿no?
hasta que se intersequen con las líneas de la base, con las proyecciones de la línea de la base. Una vez hallado todos los puntos de intersección, lo que hacemos es unirlos, remarcarlos y sombrearlos, dándole el efecto de la sombra que nosotros deseamos. Nuevamente recalco, en la cara lateral también tratemos de representar la sombra propia por medio de una sombra muy tenue. La sombra proyectada sí tiene que ser más oscura que la sombra propia del objeto. Perspectiva luminar en volúmenes irregulares es lo que acabamos de ver. Vemos el mismo proceso. Se proyectan las líneas de la base, se trazan las líneas de cada uno de los vértices superiores a un ángulo determinado, en este caso 45 grados, como podemos ver aquí, hasta que se interseque con las proyecciones, las prolongaciones de las líneas de las bases por cada uno de los vértices. Una vez determinados todos los puntos de proyección, lo que hacemos es unir esos puntos, inclusive acá, si ven cómo se proyectan, cómo se cortan. ¿Por qué? Porque esta parte también genera sombra. Y lo que hacemos para finalizar es marcar, dejar bien determinado lo que es la sombra proyectada de lo que es la sombra propia. Ya sabemos, consejo, para que se identifique claramente cuál es la sombra propia, tratemos de marcarlos de manera tenue. ¿Sí? Aquí casi no se puede identificar. Estoy seguro que en el libro ustedes lo van a poder ver con mayor definición. Ahora tenemos una sombra de un volumen irregular en perspectiva isométrica. Veamos la diferencia que existe. Ya sabemos que la perspectiva isométrica se da cuando tenemos ejes a 120 grados de inclinación. A diferencia de la perspectiva caballera, que era uno de 90 grados, uno de 135 y el otro también de 120. En este caso, todos son de 120, por eso es isométrica. Ahora bien, en cada uno de los vértices que nosotros tenemos, vamos a marcar horizontales. Ojo, esa es la única diferencia. Trazamos las horizontales, como vemos acá, y de igual manera a cada uno de los vértices comenzamos a trazar sus proyecciones a una sombra de 45 grados hasta que se interseque con las horizontales anteriormente trazadas. ¿Sí? Las horizontales que sean de la base. ¿Ok? Solo con la base vamos a trazar estas horizontales, como vemos acá. Y las sombras a la inclinación de 45 grados tiene que ser con los vértices superiores. Una vez hallados los puntos de intersección, lo que hacemos es comenzar a pintar o a graficar la sombra como tal. Eso es todo el proceso, es muy sencillo. En la clase yo les voy a explicar con mayor detenimiento este proceso como tal. Y por último, chicos, les voy a dejar una tarea. Van a tener que graficar las sombras dependiendo del ángulo de inclinación. Aquí tenemos una sombra paralela de 45 grados, también tenemos sombras paralelas a 60 en cada uno de los objetos que tenemos en estas páginas. Así que chicos, con eso nosotros terminamos la clase de hoy. Así que se me cuidan muchísimo y nos vemos la siguiente clase.